Bueno, pues visto el tema de las funciones en el episodio anterior, voy a dedicar estos 3 capítulos que empiezan con este a hablar de las otras cosas de las que comenté anteriormente. En concreto lo que me refiero es a que C es un lenguaje imperativo y os hablé de que había 3 tipos de instrucciones en C además de las invocaciones a funciones. Y eran las asignaciones, las condicionales y los bucles. En este vídeo en concreto voy a hablar acerca de las asignaciones. Las asignaciones es básicamente cuando trabajamos con la memoria manipulando valores. La memoria, cuando yo me refiero a memoria, me estoy refiriendo a ese recurso que tiene el ordenador, que es esa memoria RAM que tiene el ordenador para guardar datos temporalmente. Esos datos desaparecen en cuanto el programa termina, o sea que es simplemente memoria temporal, pues mientras estamos haciendo cálculos o lo que sea. Por ejemplo, una función que haga un cálculo muy complejo, que tenga que calcular varias cosas, pues puede ir guardando valores acumulados en la memoria para poder utilizarlos en posteriores iteraciones, por ejemplo. O puede ser que tengamos que utilizar la memoria para guardar la entrada que nos haya proporcionado el usuario, por ejemplo, porque tenemos que procesar un archivo y lo queramos cargar en memoria para poder tenerlo a mano mientras estamos trabajando con él y haciendo cosas con él. En definitiva, la memoria es el recurso más manejable de nuestro programa y es con lo que vamos a trabajar en muchas ocasiones. Y en concreto la memoria no son más que celdas que nosotros podemos acceder y que podemos manipular su valor. Por lo tanto, necesitamos una forma, quiero decir, de poder identificar correctamente a esas celdas y de decirle al programa que queremos utilizar una celda para guardar un número o una celda para guardar un carácter o lo que sea, ¿vale? Ahí es donde surgen las variables y sobre todo los identificadores. Nosotros cuando declaramos una variable lo que hacemos es decirle a C que por favor nos guarde un trocito de memoria para utilizarla en una determinada cosa, por ejemplo para guardar un número, para guardar un carácter, etcétera, etcétera. Ya veremos posteriormente que hay tipos de datos muy complejos que podemos utilizar para cosas más avanzadas, pero como mínimo vamos a centrarnos en las variables simples de los tipos que ya hemos hablado. Hemos hablado de los enteros, de los caracteres, de los flotantes. Bueno, pues de todo eso nosotros podemos pedirle a nuestro programa que nos reserve memoria para hacer cosas con eso. Una vez que tenemos construida la variable y que tenemos el identificador declarado y todo eso, pues nosotros podemos guardar un valor ahí y luego podemos recuperarlo. ¿Vale? Cuando nosotros recuperamos un valor podemos utilizarlo y al fin y al cabo nosotros lo escribimos en una expresión. Por ejemplo, podemos declarar una variable llamada x y luego hacer una expresión que sea 2 por x y el programa pues lo va a calcular, va a recuperar el valor. En fin, que podemos trabajar con esas variables en un montón de situaciones en las que nos sea más conveniente. Principalmente esas son las 3 cosas que vamos a hacer con las variables: declararlas, asignarles valores y utilizarlas. Y en concreto vamos a ver en primer lugar cómo se pueden declarar, cómo se puede decir a C que las queremos utilizar. Y una vez que hemos visto cómo funcionan las funciones y los procedimientos y cómo se declaran procedimientos nuevos, pues es bastante sencillo porque ya tenemos la mitad del camino hecho. Cuando nosotros queremos declarar una variable, lo primero que tenemos que hacer es escribir el tipo de datos que queremos utilizar en esa variable. ¿Quieres guardar un número, por ejemplo? ¿Quieres guardar un carácter? Bueno, pues lo que vas a tener que hacer es escribir de qué tipo quieres guardar lo que sea que quieras guardar. Por ejemplo, yo quiero construir una variable para guardar un número llamada x y una variable para guardar una letra llamada y. Y lo primero que voy a hacer es recordarlo, y para recordarlo lo que voy a hacer es escribir una cosa de la que no he hablado hasta ahora, que son los comentarios, ¿vale? Para escribir un comentario nosotros tenemos que escribir 2 veces la barra lateral, ¿vale? Como veis, Codeblocks la marca de otro color. Esto es un comentario. Nosotros podemos utilizar los comentarios para escribir lo que nos apetezca. Por ejemplo, declaro un carácter y un número. Y los comentarios tienen la particularidad de que cuando los compilemos van a ser ignorados. Es decir, que nosotros podemos escribir aquí lo que nos apetezca, que lo va a ignorar el ordenador, ¿vale? Esto sirve para nosotros, para los humanos, para que tengamos claro lo que hace una función o lo que hace cualquier cosa, y el ordenador va a pasar de él completamente, o sea que es seguro aquí escribir lo que sea que queramos hacer. Como digo, vamos a declarar una variable de tipo carácter y una variable de tipo número. Y para ello, en primer lugar, lo que voy a hacer es declarar ese carácter. Y para declarar, como ya digo, lo que necesitamos es primero escribir el tipo de datos que quiera utilizar, por ejemplo, char. Y después escribir el identificador que le quiero asignar, que es como cuando uno declara el identificador de una función. Le tiene que dar un nombre descriptivo y único, es decir, no puede haber un identificador que ya se esté usando en otra función o en una variable de la misma función, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, voy a declarar un carácter llamado x, ¿vale? O sea que escribo char x y termino mi instrucción con un punto y coma. Y ahora, por ejemplo, puedo declarar un número, pues muy fácil, igual que antes, yo escribo int
y por ejemplo le voy a dar como identificador Y. Entonces ahora en memoria yo lo que tengo es en primer lugar un espacio para guardar caracteres o para guardar números pequeños o caracteres y un espacio reservado para guardar un número de tipo entero INT, ¿vale? Cuando digo de tipo INT, yo dije en el vídeo anterior que habían varios tipos de enteros y que ya los veríamos más adelante. Bueno, pues creo que es momento apropiado para comentar los distintos tipos de enteros que tenemos, y es que hay tres realmente. En primer lugar el short, o el short INT, o el de entero corto. Después está el entero normal o simplemente INT. Y por último está el entero largo o long INT. Realmente en lo que es el C que se inventó y el C que está como estándar, nadie dijo qué tamaño debe tener cada una de esas variables. Lo importante es que esas van a tener un tamaño concreto de bits para poder guardar valores, de forma que cuantos más bits tenga, más grande es el número que puedes guardar como máximo. Sin embargo, ningún estándar dice cuánto tiene que ocupar un char o cuánto tiene que ocupar un INT, ¿vale? Normalmente en todos los procesadores ocupa lo mismo, pero si intentáis compilar un programa de C en un procesador raro, por ejemplo en un Z80 o algo parecido, pues seguramente las variables de tipo INT no ocupen lo mismo que lo que ocuparían en un ordenador de tipo Intel, por ejemplo. En cualquier caso, yo os voy a dar los datos para un ordenador de tipo Intel normal, un x86. Normalmente short es una variable de 16 bits, INT es una variable de 32 bits y long es una variable de 64 bits. ¿Y eso qué quiere decir? Pues como ya he dicho antes, cuanto más bit, más grande puede ser el número que guarde. Y en concreto con short podrás guardar números comprendidos entre menos 32.000 y más 32.000 más o menos. Con INT podrás guardar números comprendidos entre menos 2.000 millones y más 2.000 millones más o menos. Y con long podrás guardar números de como máximo 2 a la 63 y como mínimo menos 2 a la 63. No me acuerdo del número de memoria, pero bueno, que es un número impresionantemente grande. Como veis, estoy incluyendo valores negativos. Podemos utilizar los enteros para guardar números negativos, pero si por alguna casualidad no queremos hacerlo, siempre podemos declarar las variables como un signet, es decir, sin signo. Y para ello lo único que tenemos que hacer es escribir antes del tipo de datos la palabra un signet, por ejemplo, un signet short, un signet INT o un signet long. Y la cosa del unsignet es que como no utiliza signo, utiliza todos los bits para guardar el número. No es como las variables con signo que reservan un bit para guardar el signo. Entonces, si utilizamos variables sin signo, los tamaños cambian. Con un signet short podremos guardar números comprendidos entre 0 y 65.500. Con un signet INT podremos guardar números comprendidos entre 0 y unos 4.000 millones más o menos. Y con un signet long podremos guardar números comprendidos entre 0 y 2 a la 64 menos 1, que tampoco recuerdo el número porque es muy grande. Estos más o menos los distintos subtipos de entero que tenemos. Normalmente cuando uno hace un programa elige el tipo de entero que más se ajusta en cada ocasión, pero si no sabemos muy bien qué tipo de entero vamos a necesitar, lo más fácil es simplemente utilizar un INT. Pero bueno, dicho queda. Volviendo a variables, ahora que hemos visto el resto de tipos de datos que nos quedaban por ver, cuando las hemos declarado así, están en memoria. Ahora es cuando ya podemos hacer asignaciones y obtener valores. Por ejemplo, para asignar un valor a la variable x, lo único que queremos es escribir el nombre de la variable, después un igual, y después lo que sea que queramos asignar, por ejemplo, c. ¿Vale? O, por ejemplo, si queremos asignar un valor a la variable y, pues escribiríamos su identificador, después un igual, y después el valor que queremos asignar, por ejemplo, 25. Y como veis siempre pongo un punto y coma después para indicarle que ha terminado la instrucción, ¿vale? Eso es una cosa que ya no voy a repetir más porque debería quedar bastante claro. Una vez que la tenemos declarada y asignada, podemos recuperar su valor utilizándola en mitad de una expresión. Por ejemplo, podemos declarar otra variable llamada z, que sea, por ejemplo, el doble de y. Y eso es muy sencillo, yo lo que haría es escribir simplemente la operación matemática. Pondría, por ejemplo, 2 por y, ¿vale? Podemos utilizar los signos aritméticos dentro de expresiones matemáticas en C sin ningún problema, y aquí lo que estamos haciendo es multiplicar y por 2, ¿vale? Esto es perfectamente legal. Podemos usar variables dentro de las asignaciones de otras variables y no hay ningún problema. Al fin y al cabo no es más que una expresión. Sin embargo, otra cosa útil que podemos hacer con las variables en este momento es imprimirlas por pantalla, aunque simplemente sea por el mero hecho de verlas. Y para eso vamos a servirnos también de printf. Ya os hablé en el vídeo anterior que podríamos utilizar printf, por ejemplo, escribiendo printf
y luego entre comillas lo que sea que queramos escribir por pantalla, por ejemplo hola mundo. Sin embargo, vamos a ver una utilidad más especial de printf, que es la que nos permite imprimir variables. Y para imprimir variables utilizamos una cosa que se conoce como placeholder. Y el placeholder es básicamente una estructura que nosotros escribimos en mitad de un printf para decirle, oye printf, escribe aquí el valor de una variable. Para escribir un placeholder tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, lo que voy a hacer es un printf que básicamente te escriba el valor de la variable y. Por ejemplo, y igual a... Y ahora yo lo que quiero es que me escriba lo que vale la variable y, es decir, quiero que me escriba por pantalla y igual a 25, por ejemplo. Para decirle a printf que escriba el valor de una variable, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero escribo el símbolo de porcentaje, y con esto yo le digo a printf, ojo, que aquí viene una variable, vas a tener que imprimir una variable. Y el siguiente carácter que yo tengo que escribir es muy especial. Tengo que indicarle de qué tipo va a ser lo que quiero que le escriba, ¿vale? En concreto, para pedirle a printf que nos imprima un número, tenemos que escribir la letra D, de decimal, para decirle básicamente, oye printf, ponme una variable y esa variable que sea de tipo numérica, ¿vale? Por si alguien se lo está pensando, dice, vale, yo con el símbolo del porcentaje le digo a printf que quiero escribir una variable. ¿Cómo puñetas escribo el símbolo porcentaje de forma legal? Bueno, pues es muy sencillo, yo simplemente escribo 2 veces porcentaje y eso es una especie de escaparlo, ¿vale? Para decirle a printf, oye, que esta vez quiero escribir un símbolo de dólar de verdad, ponme el bueno, ¿vale? O sea que por eso no hay ningún problema, pero lo importante es que yo con esto puedo escribir mi variable, ¿vale? Lo único que nos queda es cómo decirle a printf qué variable quiero escribir. Y para eso lo que tenemos que hacer es utilizar un segundo parámetro, ¿vale? Printf es una función un poco rara porque acepta un número variable de parámetros. En concreto, después de escribir mi cadena de caracteres, lo que hago es escribir una coma y a continuación puedo escribir la variable que quiero que me imprima aquí, ¿vale? Es una función un poco extraña. Yo aquí escribo, por ejemplo, y con esto lo que hago es conseguir que y lo imprima en la primera variable que tenga que imprimir, ¿vale? Yo en printf puedo pedirle que me imprima tantas variables como me apetezca. Lo importante es que tiene que haber tantos simbolitos de porcentaje como número de variables ponga yo después, ¿vale? Esa es la única regla que hay que cumplir. Si yo ahora escribo un punto y coma y escribo un return 0 para terminar esta función y yo le doy a compilar y ejecutar, veréis que me escribe y es igual a 25. Lo que hace es recuperar el valor de la y escribirlo donde está el placeholder, o sea que esto funciona bastante bien. Como digo, nosotros podemos imprimir varias variables dentro de un mismo printf. Por ejemplo, vamos a escribir también lo que vale x. Pues yo simplemente le digo x igual a variable que viene. Y ahora como lo que quiero escribir es un carácter, lo que voy a hacer es básicamente escribir una c de carácter. Y con esto le digo a printf que me tiene que escribir un carácter. Y evidentemente, si yo aquí imprimo dos cosas, aquí tengo que poner dos variables, así que simplemente declaro un nuevo argumento. Pongo una x y con esto ya es una asignación por orden, ¿vale? Yo la y va en el primer placeholder y la x va en el segundo. Si yo lo guardo y lo compilo y lo ejecuto, veréis que hace exactamente eso. Y es igual a 25 y x es igual a la letra c. De forma parecida, te reto a ti que estás viendo este vídeo a que utilices este mismo código e intentes imprimir la variable z. Verás que no tiene mucha complicación. Antes de terminar este vídeo, simplemente por comentar un asunto relacionado, vamos a ver cómo hacer parámetros en las funciones que declaremos, porque ya que hemos visto cómo declarar variables, vamos a ver cómo declarar parámetros. Cuando nosotros queremos declarar un parámetro en una función, es muy sencillo. Vamos a hacer una función a la que yo le pase un nombre y una edad y nos imprima un mensaje como por ejemplo, hola, tu nombre es lo que sea y tienes lo que sea años. Como al fin y al cabo yo lo que quiero es que simplemente imprima algo por pantalla y ya está, voy a declarar un procedimiento mejor. Voy a declarar un void y le voy a llamar imprimir datos. Y quiero que a esta función como parámetro se le pase pues el nombre y la edad, ¿vale? De modo que el comportamiento de la función dependa de su nombre y su edad. Y para pasar un parámetro es muy sencillo, porque yo escribo los parámetros como si declarase variables. Es decir, supongamos que yo quiero que imprimir datos tenga un parámetro para pasar la edad. Pues es muy sencillo, yo escribo int edad y con eso queda pasado. Después vamos a hacer que se imprime el nombre, para lo cual tengo que pasar una cadena de caracteres.
Para pasar una cadena de caracteres tengo que utilizar un tipo de datos especial, del cual ya hablaremos más adelante, pero que por ahora vamos a citar. Para pasar una cadena simplemente tengo que escribir char y después poner un asterisco, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente un grupo de caracteres pegados. Y por ejemplo voy a poner aquí que esta variable se llame nombre, ¿vale? Se comportan como variables y de hecho podemos luego acceder a sus datos por aquí dentro, pero realmente son parámetros, es decir, nosotros vamos a establecer los valores desde fuera. Una vez estamos aquí dentro, pues es bastante sencillo. Nosotros escribimos el código de printf, por ejemplo, printf, hola, tu nombre es... ¿Cómo escribo un nombre? Pues para escribir un nombre, o mejor dicho, para escribir una cadena de caracteres, tengo que utilizar el símbolo S. ¿Vale? Con S lo que hace es escribir un conjunto de caracteres. Y tu edad es numerito, ¿vale? Pongo un punto mismamente y aquí le paso, por ejemplo, primero el nombre para que se imprima aquí y después la edad para que se imprima aquí. Y una vez está hecho esto, pues ya está. Ahora lo que voy a hacer es simplemente quitar todo este código y vamos a llamar a esta función con parámetros. Y es exactamente igual que cuando hacemos el printf. Yo para invocar esta función tengo que escribir el identificador y después escribir los dos parámetros, que como veis ya Codeblox te los marca. Primero tengo que escribir la edad, por ejemplo 20, y después tengo que escribir el nombre, por ejemplo, pues yo que sé, Pepito, ¿vale? Y si yo ahora llamo... Bueno, voy a quitar esta línea también porque ya no sirve. Pero si yo ahora compilo esto, como veis me dice, hola, tu nombre es Pepito y tu edad es 20. Es decir, que también podemos utilizar los parámetros, pues eso, para hacer que entren datos en las funciones y se declaran básicamente como si fuesen más variables. Lo que quiero que os quedéis con este vídeo es simplemente cómo declarar variables, cómo asignarles valores y cómo utilizarlo, ¿vale? Y bueno, como ya dije antes, quedan dos tipos de estructuras que podemos encontrarnos en C, que son los bucles y los condicionales.